Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos? Ahorita. ¿Cuántos tienen calor? Próximo proyecto, aire acondicionado. Ay, ¿por qué no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Esa es la actitud pentecostal. De la cabeza a los pies, dice el himno. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición y un privilegio estar con ustedes en esta noche. Doy gracias a mi pastor por la oportunidad de poder compartir de la palabra de Dios con ustedes. Y gracias por este tiempo. Gracias a nuestro amigo Josué también que nos acompaña. Es una bendición tenerle en este culto. Y esperamos seguirlo viendo. Amén. 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 Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias al segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. ¡Qué calor! Hay que abrir estas ventanas. Aleluya. Vámonos de la casa en la noche. Porque esto está feo. Gloria a Dios. Amén. Aunque tengamos que tamalear, vender pupusas, sopa de pata, pero algo será. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Y si no, pues en la pantalla le va a aparecer. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a ¿qué? A todo Israel. No eran unos cuantos, era todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué? ¿Qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. Oramos a Dios en esta noche. Eterno Padre, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias porque estamos culminando un día más, porque tú nos has dado la oportunidad de hacerlo. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que nos ministres, que seas tú, Señor, hablando, porque de ti necesitamos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la Biblia que dice la Biblia que hubo un momento en el que los reyes querían salir a la guerra. Había un momento en específico en el que las naciones debían enfrentarse. Se cree por cuestiones de clima, por cuestiones de sobrevivencia y también por comodidad, que ese tiempo era la primavera, donde no hay lluvia, donde no hay frío, donde no hay calor extremo, porque en el verano existe mucho calor. En el invierno, la lluvia o la nieve es bastante complicado el poder tener un combate. Aún si usted le da seguimiento a las guerras que están actualmente entre Ucrania y Rusia y entre Israel y los de la Franja de Gaza, cuando llega el momento del invierno se hace una pausa, se hace no nos pongamos tan conflictivos en este momento, porque es una situación incómoda tanto para un bando como para el otro. Entonces había un momento específico en el que los reyes debían salir a la guerra, debían de salir a la conquista de nuevos terrenos, de nuevas naciones. Creo que es algo muy trillado, pero a pesar de esto lo voy a hablar acerca de la definición de guerra. ¿Cuál es la definición de guerra? La guerra es una situación de hostilidad entre dos naciones o grupos de naciones
en la que sin llegar al empleo declarado de las armas, cada bando intenta minar el régimen político. Y en otro concepto, se maneja la guerra como un conflicto armado entre muchas o algunas personas. Creo que es un tanto trillado hablar acerca de eso, porque la gran mayoría de los que estamos acá sabemos lo que es la guerra. Muchos de los ancianos y ancianas que están en esta iglesia la vivieron muy de cerca. Supieron lo que fue el conflicto en nuestro país. Supieron lo que era la zozobra y el padecimiento en el que se está en una guerra. Amén. Hay muchos sobrevivientes en este lugar. Muchas personas que estuvieron quizás muy cerca de la muerte, muy cerca de las disensiones, pero a pesar de eso el Señor les guardó. A pesar de eso el Señor estuvo protegiendo a sus hijos, y aquí estamos todavía hablando y glorificando al Señor. Aleluya. David tenía una responsabilidad. David tenía un deber, no solamente con su nación, sino también con Dios, de salir a la guerra. Y muchos pensaremos o diremos: ay, pero era el rey David, era el supremo, era el elegido de Dios, era el ungido, era un gran personaje, por cierto. Y sí, la Biblia habla de muchas cosas buenas, de muchas razones, de muchas situaciones que David enfrentaba y que era sumamente bueno. Pero hay una cuestión muy, pero muy importante. Y es el hecho que el rey en la antigüedad no era la cabeza de todo. No era así. El rey no era, como decir en este momento, el presidente. No se manejaba así. Porque arriba de David existía una persona que era el profeta. El profeta era la voz de Dios, porque el profeta consultaba a Dios. El profeta hablaba, Dios hablaba por medio del profeta. El rey consultaba y llegaba al profeta y le decía: profeta Natán, ¿podemos ir a la guerra? ¿Podemos salir? ¿Podemos hacer esto? ¿Qué dice Dios de esto? El pueblo de Israel siempre fue monoteísta. Aleluya. Siempre creyó en un solo Dios. Pero también era teocrático. Y si no me cree, puede buscarlo en el diccionario. Teocrático es donde la mayor autoridad no es regida por un hombre, sino es regida por Dios. Y el pueblo de Israel era teocrático. Y cuando el profeta decía: vamos a la guerra, vamos a la guerra. Y si el profeta decía: no conviene ir a la guerra, no se salía, porque Dios no avalaba esa guerra. Y el segundo al mando era el sacerdote. El sacerdote era el que acercaba el pueblo a Dios. Era el que ministraba, el que decía: tenemos que ofrendar, tenemos que buscar del Señor, tienen que venir al tabernáculo, tienen que presentar las primicias, tienen que hacer las cosas para agradar a Dios. Era el guía espiritual. El sacerdote era muy, pero muy importante. Y era el segundo al mando. Y por último estaba el rey. ¿Qué representaba el rey? El rey representaba la autoridad política responsable de expandir el reino. Entonces, después del profeta estaba el sacerdote. Después del sacerdote estaba el rey. Y el rey sí era el encargado de sacar el pueblo a la guerra y conquistar y pelear contra los filisteos y los amalecitas y muchas otras naciones que estaban en contra de Israel, que querían destruir al pueblo de Israel. Pero un día David dijo:
yo no quiero esta guerra. Yo ya peleé bastante. Yo estuve al frente de esto. Yo ya estuve haciendo esto. Yo ya maté a un gigante. Ya se me vinieron encima otros 15. Quizás lo intentaron asesinarlo en más de 20, 30 ocasiones. Un día el rey no quiso hacerse responsable de la guerra en la que debía estar. Un día el rey no quiso hacerse responsable de lo que Dios había puesto sobre sus lomos. Era una guerra, era necesario salir. Pero él dijo, no quiero hacerlo. Para eso hay gente que puede hacerlo. Para eso tengo militares, para eso tengo a mis generales. Joab, que era el más cercano a él y el más fiel a David hasta la muerte. Él fue quien sacó al pueblo de Israel. Y todos conocemos el desenlace de esto. Todos sabemos el desenlace del hecho que David no fuese a la guerra. Sabemos lo que pasó después de esto con Jezabel. Cuando ella se bañaba y él lo vio y estaba cerca de su palacio, y usted se sabe la historia mucho mejor que nadie. Pero la situación es esta. Y es algo que quiero que piense un momento. ¿En qué momento David eligió no ir a la guerra? ¿En qué momento David eligió no hacer lo que debía hacer? ¿Y en qué momento, en ocasiones, en situaciones, nosotros no peleamos la guerra que debemos pelear? ¿En qué momento decimos, no, ya estoy cansado, no, ya estoy agotado, no, ya di mucho, ya hice demasiado? ¿Qué guerra elegimos nosotros para pelear? Y no digo solamente guerras espirituales, porque muchos dirán, hermano, yo tengo una guerra contra el enemigo, tengo una guerra contra mi jefe, tengo una guerra contra mi hijo que está en rebeldía, tengo una guerra contra mi esposa que no me hace caso, tengo una guerra contra mi vecino que en realidad me hace la vida de cuadritos, tengo una guerra contra un sinfín de cosas. Tenemos guerra hasta en el transporte público. Usted no se puede subir a un microbús sin empujar a alguien o sin tener que hacer un poquito de fuerza para entrar. ¿Miento? Estamos en constante hostilidad. Todos los días. A veces sin salir de casa estamos en hostilidad. A veces sin creerlo, con las personas que conviven con nosotros, estamos en hostilidad. ¿O no? En cierta ocasión se paró un joven acá, hace muchos años, muchísimos años. Y lo recuerdo bien porque él se paró y dijo una de las mentiras más grandes que yo me puedo imaginar. Todavía recuerdo muy bien. Él dijo estas palabras: yo le doy gracias al Señor porque tengo unos padres tan, pero tan comprensivos, y tengo unos padres pero tan buenos, que en mi casa no hay pleito. Yo no sé lo que es una discusión, yo no sé lo que es un regaño, yo no sé lo que es un grito de mi madre, yo no sé lo que es un pleito entre mis padres. Y yo no creo que sea posible eso. Porque una cosa es una cosa es tener hostilidad a cada momento, y otra cosa es que no haya algún roce. Porque siempre hay alguno.
que si usted dejó la pasta bien, que si dejó la toalla donde no debía, que si le dio de comer al perro, que si el perro no comió, que si no le dejó el agua al perro, que si la lavadora quedó bien, que si quedó con agua, que si sacó la ropa, que si no sacó la ropa. Y así podría haber un sinfín de situaciones que se dan. Porque estamos en constante conflicto. Aleluya. Amén. Vivimos en constante conflicto. Ay, mi casa es mi lugar de refugio, mi lugar pasivo. No lleve dinero 15 días o una semana. Siempre estamos en conflicto. Siempre estamos en constantes situaciones, roces, situaciones, cuestiones. Siempre. Y siempre se va a dar. Pero depende de nosotros lo que queramos pelear o lo que no queramos pelear. Depende de nosotros lo que sea lo suficientemente importante para dar un realce y decir vale la pena que yo pelee, o algo que no sea relevante y no tenga que hacerlo. De nosotros depende. Usted quiere pelear porque se le quemaron las 2 libras de frijoles, pelee. Pero le aseguro que compra las 2 libras de frijoles, la hace con leña si no tiene mucho gas y la situación se acaba. No hay problema. No hay situación. Usted elige lo que quiere hacer. Usted elige la guerra que usted quiere llevar. Usted elige lo que para usted es importante. Y es muy importante el saber elegir eso. Es muy importante el saber dónde podemos en realidad batallar y dónde no debemos batallar. Hay hijos que tienen duros conflictos con sus padres, porque hay hijos que quieren educar a sus padres, quieren decirles lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer, a la hora que lo deben hacer. ¿Se imagina usted queriendo interesar a un señor o a una señora de 50, 60 años, cuando tiene sus costumbres muy arraigadas, cuando tiene sus situaciones pero muy definidas? No es posible. Hay guerras que no vale la pena hacerlas. Hay guerras que solamente debemos ser pacientes. Le dije que el rey es la autoridad política responsable de expandir el reino. Según el diccionario, el concepto de responsabilidad es capacidad del individuo de actuar de manera correcta. Actuar de la manera correcta o de acuerdo a lo esperado y comprometerse con los propósitos conjuntos. Parte de elegir nuestras guerras es hacernos responsables. Quiero que vayan rápido conmigo al libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 1 y el 2. Santiago 4. Versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Si no lo tiene, está en pantalla. Y dice la Biblia: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando de los cristianos. Y dice: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y sigue diciendo el 2: codiciáis y no tenéis, matáis, ¿y qué dice? Ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís.
no siempre los mensajes son para todos. Pero algo que sí está pero muy claro en estos versículos es: hermano, pelee por lo suyo, pelee por lo que le pertenece, pelee por sus hijos, pelee por su familia, pelee por su trabajo, pero no pelee por lo que no debe pelear. Amén. No pelee por lo que no le compete. Hay cosas donde cabemos, y podemos influir. Si su hijo está en una situación donde se le está descarriando, usted tiene toda la autoridad como madre o padre de hacerle saber y hacerle entender quién es usted y de lo que usted representa. Usted tiene toda la autoridad de hacerlo y dejárselo, pero que muy claro. Si ese chico o chica todavía está bajo su techo, usted tiene todo el derecho y toda la autoridad de hacerlo. Pero qué feo es cuando usted quiere enderezar al hijo del vecino que no está bajo su responsabilidad, teniendo usted su propia responsabilidad. Pocos amén. Está muy mal, pero muy mal, que usted quiera enderezar algo que a usted no le compete enderezar. Porque usted debe preocuparse por lo que usted tiene. Hermano, pero a mí me preocupa. Entonces hable con su padre y dígale: hermano, yo he visto esto, yo creo que puede mejorar. Aconseje. Hable, aconseje, pero no intente cambiar algo donde usted no cabe. Hermano, pero me preocupa. Ore, aconseje, esté al pendiente, ayude, pero no intervenga en la autoridad que no le compete a usted. Y no solamente a nivel de hijos, también a nivel de familia. Yo no puedo meterme en los problemas familiares de otras personas. Amén. No puedo hacerlo. Yo no podría venir, y es un mero ejemplo, no digo que sea así. Yo no podría venir a la casa de mi hermano Abdul y decirle: hermano, usted debería hacer estos cambios en su familia. Yo siento que usted, sí, ¿verdad? No se puede. No se puede. Uno no puede regir donde Dios no lo mandó a regir. Uno debe tomar sus batallas, debe tomar sus guerras, debe tomar sus situaciones y hacerse responsable de lo que a usted le compete, hacerse responsable. Luche, pelee, haga el esfuerzo, haga la diferencia, pero sepa muy bien a dónde se para. Sepa muy bien sus limitantes. Sepa muy bien lo que le compete y lo que no le compete. El domingo el domingo enseñaba a los jóvenes y les decía algo, y eso sí es muy importante. Miren los errores de sus padres. Miren los errores de sus padres. Y los que estuvieron en el ayuno lo saben muy bien. ¿Por qué? Porque nadie en este mundo nace con padres perfectos. Absolutamente nadie. No hay un manual donde se escriba o se diga: esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. Todos fallamos. Amén. Todos cometemos errores. No tenemos padres perfectos, pero sí tenemos los padres que el Señor nos puso. Y eso sí es perfecto, porque Dios sabía lo que necesitamos. Dios sabía muy bien de lo que carecemos. Dios sabía muy bien el cambio que nuestros padres podrían hacer en nosotros y la fuerza que podría hacerlo. Eso sí es perfecto. Ahora se maneja el hecho de no golpea al niño.
No le niegues la vara, dice la Biblia. No le niegues la vara. Hay guerras que nos competen. Hay guerras que debemos luchar. De esas, encarguémonos. Encarguémonos de lo que nos compete. Encarguémonos de tener una mejora en nosotros. Encarguémonos de luchar contra nuestro propio yo. Encarguémonos de luchar con nuestro propio ego, con nuestro propio orgullo, con nuestro propio problema. Eso es lo primero en lo que tenemos que luchar. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Luchemos por nosotros. Hay muchas veces, hay muchas situaciones en las que decimos: no, pues el diablo me puso este achaque, no, pues el diablo me puso lo otro, el diablo es aquí, el diablo es allá. Amado y amada, si usted ante una situación contesta mal, no espere una buena respuesta. Si su jefe le dice: necesito que haga bien las cosas, y usted le responde: yo hago lo que puedo, ¿cómo va a esperar que ese hombre le vaya a salir de una buena manera? No va a ser así. Y después podría ser que digamos: el diablo me está tentando, el diablo me está poniendo. No, es que nosotros debemos comenzar a cambiar. Yo debo comenzar a batallar mi guerra. No solamente contra el diablo, también contra mí mismo. Mi guerra contra mí mismo, contra lo que yo quiero, contra lo que yo deseo, contra lo que yo tengo como una prioridad. El corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y por ende, el mismo corazón intenta que nosotros mantengamos nuestra altivez, nuestro yo lo hice. Pero no es así. La guerra comienza en nuestro interior, no solamente contra el enemigo, también contra nosotros mismos. La guerra sigue por nuestra familia, porque nuestra familia vale la pena, porque Dios nos puso o nos dio un hogar para que nosotros lo ministremos. Y por último, nuestra iglesia, porque nosotros somos los encargados de esparcir este evangelio. Nosotros somos los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación. Hay guerras que no podemos dejar pasar por alto. Hay guerras que son tan pero tan fuertes, pero el Señor está con nosotros. Quiero que vaya rápido conmigo, nos ponemos en pie a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche bien el principio de ese versículo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En el libro de Apocalipsis dice que Él nos escogió como reyes y sacerdotes. Pero Pedro hace una sola y dice real sacerdocio. Somos sacerdotes de nuestro hogar, somos sacerdotes de nuestra iglesia y somos también reyes. Y los reyes van a la guerra, y no solamente van a la guerra, sino que ganan la batalla, porque Dios va con ellos. Que el Señor los bendiga.